¿Cuáles son los hechos más inquietantes que conoces sobre la esclavitud? El 40 al 45% de los esclavos durante el comercio de esclavos en el Atlántico fueron a Brasil. Esto se debió principalmente a que los amos de esclavos los trataban tan mal que no sobrevivirían el tiempo suficiente para reproducirse. En otras partes del mundo, un esclavo se consideraba una inversión, pero en Brasil era un equipo prescindible. Algunos lugares solo aceptarían esclavos varones, porque podrían obtener más trabajo de ellos hasta que finalmente murieran, o posiblemente fueran asesinados una vez que ya no pudieran hacer lo que se esperaba. Y las rutas de alimentación de los tiburones atlánticos cambiaron durante el período de comercio de esclavos que siguió a los barcos, ya que muchas personas murieron durante el viaje y fueron arrojadas por la borda. Los dueños de esclavos solían contratar planes de seguro para sus esclavos en caso de que murieran o se escaparan. La financiación de los cazadores de esclavos que rastreaban a los esclavos fugitivos provino en parte de los pagos de seguros. La única compañía que todavía existe que conozco que vendió seguros de esclavos fue New York Life o como se llame. En los libros tendría el nombre del esclavo. ¿Cuánto se pagó por el seguro y cuál sería el pago? Esa Aetna. Recuerdo que me enteré de un caso de fraude de seguros en el que un tipo obligó a sus esclavos a tirarse por la borda y, cuando se les preguntó, dijeron que no tenían suficiente agua, por lo que tuvieron que deshacerse de algunas personas para que el agua durara. Lo que siempre me viene a la mente es la gente a la que hicieron procesar azúcar en el Caribe. Aparentemente, cuando la lechada de caña de azúcar se calentaba, les provocaba quemaduras de tercer grado increíblemente dolorosas si entraba en contacto con su piel. Y se les pegaba y era imposible quitarla. Era inevitable que las personas que trabajaban cerca fueran golpeadas con azúcar de lava caliente durante todo el día en toda la piel que habían expuesto. Lo que probablemente era mucho porque era el Caribe. Suena como un castigo que le darían a alguien en el infierno. También los obligaron a usar máscaras de metal para que no pudieran comer la caña. El comercio de caucho en África funcionó de manera similar. Los esclavos fueron enviados al bosque en busca de vides y no tenían dónde poner el látex de caucho que cosechaban. La única opción era untar la savia por toda la piel expuesta. Luego sería arrancado junto con la piel y el cabello. El fantasma del rey Leopoldo es un gran libro al respecto. Por extraño que parezca, Mike Tyson, sí, estaba hablando de eso en un podcast de comedia y me intrigó. Compré el audiolibro ese día. Impregnando a los esclavos y luego impregnando a las hijas de ese acto. Las jóvenes adolescentes, especialmente las de piel clara, en ese momento, probablemente también fueran hijas de una violación. Fueron anunciadas y vendidas como criadas elegantes o damas elegantes. Doncella elegante no significa que ella limpia la casa del amo y la embellece. Significa que el maestro, sus hijos y sus amigos la violan mucho. Recientemente supe que una vez que los esclavos eran sacados del continente africano, a veces podían esperar frente a la costa africana hasta 6 meses esperando que los barcos portugueses, holandeses, ingleses y españoles se llenaran al máximo de su capacidad antes de viajar a las Américas. Sí, lo más difícil de sobrevivir fue el transporte de África al Nuevo Mundo. Embalados en bodegas sin aire y sin saneamiento. La enfermedad mató a muchos de ellos. Una vez aquí, los esclavos tenían valor monetario. Como el ganado, no valían nada si morían. Después de que Gran Bretaña prohibiera el comercio de esclavos y comenzara a patrullar en busca de barcos negreros. Algunos esposaban a los esclavos a una cadena de ancla, con un ancla en un extremo, pero sin unir al barco. El barco británico les ordena que se paren sobre el ancla y va, junto con la carga, directo al fondo. ¿Aprendiste eso del reciente episodio de Hardcore History de Dan Carlin sobre la esclavitud? Toneladas de información loca allí, incluido este hecho. Ser violada y abusada todo el tiempo. Esto incluía a los niños. Hay un lugar especial en la próxima vida no solo para aquellos que tuvieron que soportarlo, sino especialmente para aquellos que lo hicieron. Hay más de 40 millones de personas que viven en la esclavitud hoy. Bueno, eso es un hecho preocupante. La esclavitud moderna en todas sus formas es mala.
Pero lo que más me enferma es que en algunas regiones la esclavitud sexual y el matrimonio forzado representan un alto porcentaje de toda la esclavitud. El último país en abolir la esclavitud fue Mauritania en África y lo hicieron en 1981. Tengo parientes de ese país. Siempre me sorprende lo poco que el mundo sabe sobre Mauritania. Y la prohibición todavía rara vez se aplica. Delphine Lalaurie fue una asesina en serie de esclavos. No solo una asesina, ella los torturó y mutiló de maneras extremadamente grotescas por diversión. Ella escapó por poco de una turba de linchamiento que incendió su casa después de que se encontraron los cuerpos destrozados. Entonces se fue a Francia. En casi todos los casos en los que se abolió la esclavitud, los dueños de esclavos fueron compensados, U200B, U200B y no los esclavizados. La compensación básicamente aplastó a Haití. El Reino Unido acudió a los bancos para pedir prestado el dinero para compensar a los dueños de esclavos en 1835. Y los contribuyentes británicos terminaron de pagar la deuda en 2015. Haití no solo tuvo que lidiar con ser vilipendiado por tener la audacia de luchar por su independencia como un estado esclavista en ese momento, sino que luego tuvo que pagar reparaciones a Francia. Hasta el día de hoy hay algunos que dicen que solo lograron su independencia porque firmaron un pacto con el diablo y reciben su merecido cuando ocurren desastres naturales. ¿Cómo se atreve una isla de personas esclavizadas, en algunas de las peores condiciones de la trata de esclavos en el Atlántico que existieron en ese momento, a no querer ser esclavizadas más? Es realmente enfermizo cómo algunas personas intentan justificar acciones horribles y racistas. En los Estados Unidos, hubo al menos una idea de compensar a los esclavos con concesiones de tierras por parte de Sherman y Stanton. Pero Johnson terminó devolviendo las tierras en cuestión a los propietarios blancos anteriores. Si vas al Museo de Historia Afroamericana, hay esposas para bebés en la exhibición de esclavitud. Los vi en Surinam en un museo y mi cerebro simplemente se apagó. No podía comprender lo que estaba viendo. Me fui a casa llorando y nunca olvidaré lo verdaderamente crueles y malvados que pueden ser los humanos. Llevé a mi hija cuando estaba en segundo grado y comenzó a sollozar cuando vio los pequeños grilletes. Que un gran invento de la ginecología moderna. El espéculo fue inventado obligando a las mujeres esclavizadas a experimentar. J. Marion Sims todavía se considera el padre de la ginecología moderna y utilizó mujeres esclavizadas en gran parte de su experimentación. El pensamiento predominante era que las mujeres esclavizadas no sentían dolor o tenían terminaciones nerviosas muertas o que a los tipos blancos simplemente no les importaba. Lo que probablemente sea más probable. Las horrendas cirugías y experimentos realizados en estas mujeres fueron más que horribles. Solían rellenar los muebles con pelo de esclava. De vez en cuando, los restauradores abren una silla antigua y descubren que el relleno es cabello humano. Imagínese cuántos esclavos se necesitan para llenar un asiento completo con pelo. Mientras leo esta publicación, la esclavitud se parece cada vez más a un campo de concentración. Había una familia aquí cuyo padre y madre eran médicos. Vinieron a un evento con sus hijos y una mujer a la que se referían como tía. Solo tía, básicamente tenía la cabeza gacha todo el tiempo y no comía ni hacía nada que los padres no le dijeran que hiciera. Hablaron con ella. Apuesto a que ella era su esclava doméstica. Luego tenemos el caso de una familia de Filipinas que tenía una esclava. Hay un interesante artículo sobre cómo los niños intentaron avergonzar a sus padres y finalmente la liberaron. Los dialectos caribeños del IRC son mucho más difíciles de entender que los dialectos afroamericanos debido a la esclavitud, al menos en inglés. Las condiciones de trabajo en el Caribe eran mucho más fatales, lo que significaba que se requería un flujo constante de nuevos esclavos que interrumpía el desarrollo de su inglés. En cambio, los afroamericanos pudieron reproducirse, en muchos casos obligados, y el desarrollo del inglés de sus hijos fue mucho más fluido. Cuando mi propio padre se mudó a Arabia Saudita cuando tenía 16 años para convertirse en lavaplatos a principios de 1972, Arabia Saudita solo había abolido la esclavitud menos de una década antes.
El Congo belga era propiedad personal del rey de Bélgica y básicamente podía gobernar como un dios sobre todo el país y hacer lo que quisiera con cualquier nativo. Leopoldo II comandaba milicias personales formadas por lugareños obviamente muy privilegiados y que cortaban las manos o los pies de cualquiera que no cumpliera con las cuotas de goma exigidas por el rey. Muchas veces optaban por las manos del hijo o la mujer del tipo para que éste todavía podría funcionar con una capacidad del 100%. Tienes fotos en línea de montones de manos cortadas que los milicianos traerían de vuelta a su jerarquía para cobrar. Muy perturbador. Es absolutamente jodido lo que le hizo Leopoldo II al Congo. Esto fue durante la proliferación del automóvil. La goma para neumáticos estaba en demanda. A menudo escuchamos sobre la brutalidad, la tortura, la violación, el asesinato y otros horribles abusos de personas esclavizadas. Si bien todo eso ciertamente sucedió, también hubo abuso cotidiano que parece más leve pero persistente. Piensa en el peor trabajo que has tenido y cómo te sentiste al trabajar allí. Tu jefe era un imbécil. Constantemente te sentías irrespetado y no podías esperar a que terminara tu turno para llegar a casa. Si estabas esclavizado no había vuelta a casa. Ese sentimiento constante de falta de respeto y desesperación estuvo contigo siempre. Aún peor era saber que tus hijos crecerían para conocer la misma vida. Incluso los llamados maestros amables contribuyeron a ello. Un verdadero ejemplo de la banalidad del mal. Realmente puedo entender ese sentimiento. También pienso en esto cuando veo animales en un zoológico. Me sorprende que no se hayan suicidado más esclavos. Era miseria día tras día. Tu sueño ni siquiera era tuyo. Que fue mano de obra esclava la que construyó los estadios para el Mundial de este año. No estoy familiarizado con las leyes de Qatar. Son una nación esclava real. ¿O hacen eso que hace el resto de los Emiratos al decir que no son una nación esclava? Pero permiten que las empresas y los ciudadanos privados traten a los empleados como una basura después de confiscar ilegalmente sus pasaportes. Las esclavas fértiles valen más que nada. Solo para seguir haciendo más esclavas. Chatel es realmente horrible. En la época romana, el testimonio de un esclavo solo sería admisible en los tribunales si se daba bajo tortura. Roma también tenía tanta esclavitud que creó un gran desempleo entre la clase trabajadora ya que todos sus trabajos fueron tomados por los esclavos. Durante la época de César, más de la mitad de la población romana estaba desempleada y pasaba todos los días caminando de una villa a otra para juntar algo. Fue visto como un símbolo de estatus para mostrar a cuántas personas pobres puedes donar todos los días. Además, se convirtió en un símbolo de estatus conseguir esclavos para tareas mundanas. Como tener uno esclavo a cargo de tus pantuflas y otro de tus sandalias. Era para mostrar cuánta riqueza podías desperdiciar en tonterías frívolas. Frederick Douglass describió en sus escritos cómo los esclavos eran alimentados en las plantaciones con abrevaderos y quedaban en un constante estado de hambre. Incluso describe pelear con el perro por las sobras de la mesa. Creo que dice mucho sobre la inhumanidad de los dueños de las plantaciones que trataban a los esclavos como si fueran animales de corral. Nuestra comida era harina de maíz gruesa hervida. Esto se llamaba papilla. Se ponía en una gran bandeja o comedero de madera y se dejaba en el suelo. Los niños entonces eran llamados como tantos puercos, y como tantos puercos venían y devoraban la papilla, algunos con conchas de ostras, otros con pedazos de guijarros, algunos con las manos desnudas y ninguno con cucharas. El que comió más rápido obtuvo más, el más fuerte se aseguraba el mejor lugar, y pocos salieron satisfechos del abrevadero. En los estados del sur de América del Norte, se alentaba a los hombres jóvenes a comprar una mujer y embarazarla, a menudo violándola como una buena inversión financiera porque la descendencia, sus propios hijos, serían esclavos, por lo que él cultivó su propiedad. Permítanme decir eso nuevamente, estos hombres esclavizaron a sus propios hijos e hijas. Esto fue tan endémico que los estadounidenses negros son genéticamente distintos de los africanos negros, con estimaciones de que algo así como el 25 al 30% de la genética de un estadounidense negro promedio se atribuye a la herencia europea. En particular a través del cromosoma y heredado de su tatarabuelo europeo que esclavizó y tuvo hijos con su tatarabuela negra.
Esto era tan endémico que produciría niños que se presentaban como blancos en el sistema de esclavos después de una generación. Los niños interraciales a menudo se casaban entre ellos. Y sus hijos aparecían blancos con tanta frecuencia como negros. Pero esos niños que se presentaban blancos seguían siendo esclavos porque eran descendientes de esclavos. Algunos periódicos abolicionistas publicarían imágenes de estos niños blancos en la esclavitud y dirían, ¿es esto lo que quieres? Lo cual, argumentar que la esclavitud es mala porque también les sucede a las personas que se ven blancas, es. Basta con decir que no es un buen argumento. Pero al menos abrió algunos ojos a lo que estaba sucediendo en el sur. Creo que muchos estadounidenses que leen sobre la esclavitud en un libro de historia piensan en ella en términos muy asépticos. La imaginan como, algunas personas se vieron obligadas a vivir en donde no querían y tuvieron que trabajar en trabajos que no eligieron. Se pierden detalles espeluznantes que hicieron que la esclavitud funcionara. Esas personas no asimilan la mecánica que sostenía el sistema. Como cuántos fueron asesinados públicamente para que los sobrevivientes estuvieran demasiado aterrorizados para huir de esos hogares. O que era tan depravado que los hombres compraban mujeres como si fueran caballos con la intención de violarlas y esclavizar a sus propios hijos. William Ellison, un esclavo afroamericano muy inteligente. Trabajaba para su amo en Carolina del Sur en una desmotadora de algodón. Digo, trabajó para su amo porque, mientras era esclavo, pudo obtener algún beneficio, incluso aunque su amo tomó la mayoría de sus ganancias. Finalmente gana lo suficiente para comprar su libertad. Lo primero que hace mientras está libre, compra un terreno en Carolina del Sur y comienza una desmotadora de algodón. Después de años de éxito, poco a poco se convirtió en uno de los propietarios de esclavos más grandes de Carolina del Sur. La razón por la que lo encuentro perturbador es porque nadie, incluido alguien que alguna vez fue esclavo, pensó que lo que estaban haciendo estaba mal. Simplemente pensaron que era un buen negocio. Cuando Estados Unidos ayudó a crear Liberia, una de las primeras cosas que hicieron los esclavos liberados que regresaron fue establecerse como dueños de esclavos. Que cuando cargaban los barcos de esclavos frente a la costa africana, encadenaban y apretaban tanto a la gente que apenas podían moverse, y luego esperarían hasta tener una carga completa. 1 mes, 2, 3 o 6, el tiempo que tardara. Entonces, después de vivir en el casco de un barco, en el calor ecuatorial durante meses, pudieron hacer la travesía. Tengo miedo de preguntar o googlear esto. ¿Cómo dónde se alimentan? ¿Cómo usaban el baño? Los primeros esclavos negros fueron traídos al Nuevo Mundo para reemplazar a los esclavos nativos capturados que morían en masa. Muchos de los abusos de esclavos en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX fueron una respuesta directa a la exitosa revuelta de esclavos en Haití y la subsiguiente rebelión de Nat Turner. En particular, se creía que era necesario romper familias y comunidades para evitar el tipo de congregación y lealtad que permitió que se formaran esas revueltas de esclavos. En mi estado de California, la esclavitud de los pueblos nativos americanos estaba tan extendida y los esclavos eran tan maltratados que resultó en el genocidio de varias tribus. Esto se enseña ampliamente en las escuelas, pero rara vez lo veo discutido fuera del aula. Parte de por qué la esclavitud aquí fue tan particularmente brutal fue que la esclavitud temprana a menudo se combinó con el trabajo misionero. Por lo que las personas esclavizadas también fueron obligadas a convertirse al cristianismo. Les quitaron a sus hijos y todas las formas de identidad cultural fueron borradas sistemáticamente. Aunque California ingresó a la Unión como un estado libre, la esclavitud de los nativos continuó, por lo general, en forma de castigo por delitos, incluido ser pobre, incluso después de que se prohibiera la esclavitud de los afroamericanos. Los niños nativos americanos aún podían ser esclavizados, mientras que se prohibía que los adultos nativos fueran esclavizados, por lo que los esclavistas matarían a los adultos y luego venderían a sus hijos como esclavos. Para 1860, era común que las Californias tomaran aprendices que eran niños nativos esclavizados de facto. Las leyes que permitían esta práctica no fueron derogadas por completo hasta 1937. Que cuando la gente moría en los barcos negreros, sus cadáveres simplemente eran arrojados al mar.
Y la cantidad de esclavos que morían durante los viajes a las Américas era tan alta que cambiaba las rutas migratorias de los tiburones. Cuando Arabia Saudita se vio obligada a abolir la esclavitud en 1962, la mayoría de las familias tribales continuaron y simplemente cortaron el cuello de sus esclavos. Sin consecuencias. Es un hecho local. Nací y crecí en Arabia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.